Buenos días, amada Iglesia del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. El Señor les bendiga grandemente. Y mi súplica siempre, mis amados, como empezamos este año, es que seamos llenos de todo el conocimiento de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me alegra verles. Qué bendición tenerles hoy aquí a todos ustedes, mis amados hermanos. Y vamos a continuar con la serie de este año, Vidas Renovadas. Hoy llegamos al cuarto mensaje de la serie y lo he titulado Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Hermanos, una vida renovada es aquella que procura vestirse adecuadamente como hijo del Rey. Se lo diré una vez más. Una vida renovada es aquella que procura diligentemente vestirse como hijo del Rey. Podemos decir vestirnos apropiadamente. De manera que una vida renovada es aquella que ha vuelto a su estado original, a su posición correcta por la gracia y el favor de Dios. Y cuando hablo de que una vida renovada es aquella que por la gracia y misericordia del Señor nos ha puesto nuevamente como regentes, allí a administrar el reino de Dios en la tierra, como en el Edén, hermanos. Así que tengo que preguntarle, ¿cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? ¿Te vistes indignamente o como uno que ha recuperado su dignidad y su valor real? ¿Nos estamos vistiendo dignamente, mis amados? Y no estoy hablando de vestiduras físicas, no. Ni estoy hablando de marcas, ni de ostentación, no, mis hermanos, ni estoy hablando de vestiduras de vanidad, no, mis hermanos, no estoy hablando de vestiduras externas, no. Estoy hablando de las vestiduras internas. ¿Te vistes de acuerdo con el lugar al que perteneces? Porque quieres verte distinguido y que la gente sepa a qué lugar perteneces, ¿verdad? Y ahora, haciendo este contraste, cuando nos vestimos externamente de una manera digna y adecuada y vamos a un lugar, queremos distinguirnos de alguna manera. Hermanos, ¿por qué no vamos a procurar entonces las vestiduras internas? Que son las que hacen verdaderamente que brillemos con la luz de Cristo en todo lugar. Así que te vistes como hijo de luz, te vistes como hija de Dios, tus vestiduras son resplandecientes por la vida santificada que llevas y practicas. Hermanos, vamos a esperar en el favor y en la misericordia del Señor que a través de este mensaje, por su palabra y a través del poder del Santo Espíritu, traiga esas respuestas a todas estas preguntas que he planteado en esta mañana. Así que con esto en mente, vamos a ver el desarrollo del mensaje Revestidos de Cristo. Y vamos a ir a la palabra. Vamos por favor a la carta a los Efesios. Vamos a ir al capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Un solo versículo vamos a ver en esta preciosa mañana para iniciar el mensaje. Y amados, como es costumbre, honremos la palabra del Señor poniéndonos de pie. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén.
Bendito seas, Padre amado. Te honramos, Señor, te glorificamos en esta mañana, en esta tu casa, Señor. Damos gracias a ti y venimos con un corazón dispuesto, Señor, para agradarte, para exaltarte, para agradecerte por tanta misericordia y tanto amor que tienes con cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Padre, que estas verdades eternas que voy a compartir con tu pueblo, tus hijos, tus elegidos, Señor, quede muy atesorada, quede grabada, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones. Te pido, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para que podamos entender adecuadamente lo que tú quieres hablarnos. Señor, cuida de tu vaso de barro, Señor, cuida del predicador que va a exponer tu palabra. Quiero exponerla fielmente, Señor, y te pido, como decían mis amadas hermanas en la alabanza y adoración, que pases esos carbones encendidos por mis labios para que solamente articule, exprese lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dice la palabra en esta mañana: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ustedes han entendido plenamente la obra de Dios, el Señor, la obra que Dios, el Señor, ha hecho en cada uno de nosotros al encarnarse y hacerse visible en la faz de Jesucristo. Hemos entendido realmente esa obra poderosa del Señor, el Dios del cielo y del universo, creador de lo que usted y yo hoy vemos, porque como dice la carta a los hebreos, que todo lo que usted y yo hoy vemos fue constituido por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, el Dios del universo se ha vestido de humanidad para redimirnos y salvarnos, y ahora Dios le pide a cada uno de sus elegidos, a cada uno de sus llamados, a todos nosotros, que nos vistamos de Cristo. Miren el contraste tan hermoso, tan maravilloso. Miren el intercambio, mis hermanos. Podemos apreciar la belleza de la cruz en ese intercambio tan extraordinario, donde el Señor, el Dios del universo que se encarna, se hace uno como nosotros, intercambia esas vestiduras. Él se viste de humanidad y nos permite, a través de su obra redentora en la cruz, que usted y yo, cada uno de nosotros, ahora tengamos la participación de vestirnos de Cristo. ¿No le parece extraordinario? Hermanos, a mí esto me toca hasta lo más profundo de mi corazón, y créame que mi mente finita no alcanza a dimensionar y a entender lo alto, lo profundo, lo ancho de esa obra redentora de Cristo en la cruz. A esto es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el Señor se despojó, hermano, y se humilló, se despojó de su divinidad y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de sus vestimentas reales para vestirse de humanidad, y que cada uno de nosotros ahora, a través de Cristo, por la permanencia en Cristo, podamos revestirnos de Cristo. ¿En qué manera? En la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad, mis amados. Mire qué interesante que dice la palabra en esta mañana: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Esto nos lleva, hermanos, al huerto de Edén, al principio. Ahora en Cristo nos está haciendo nuevas criaturas. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas ya pasaron, el viejo hombre ya está muerto, ya está crucificado juntamente con Cristo.
Ahora somos nuevas criaturas. Y esa palabra criaturas tiene la misma connotación de creados según Dios. Y hemos sido ahora creados en la justicia y santidad de la verdad. Porque esos son los atributos de Dios. Hermanos, vestirse de Cristo repercute indiscutiblemente en una vida piadosa y santa. Y cuando nos vestimos de Cristo y empezamos a practicar una vida piadosa y santa, es para que podamos ver en primer lugar, escúcheme, cuán infinitamente grande es su santidad. Cuán infinitamente grande es la santidad de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, cuán grande es la necesidad de cada uno de nosotros de revestirnos de Cristo. ¿Entiende el paralelo? Vemos la grandeza, la majestuosidad de la santidad de Dios. Pero también, hermanos, allí mismo estamos viendo la gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos de vestirnos de Cristo. ¿Para qué? Para que Dios el Señor sea glorificado y el orgullo, la soberbia de cada uno de nosotros sea humillada. Sí, mis amados, vestirse de Cristo nos conducirá a apreciar la imagen profunda de la obra de salvación de Dios en Cristo nuestro Señor para todos nosotros sus elegidos. Y en esta mañana les voy a compartir por lo menos 4 beneficios que recibimos cuando nos vestimos de Cristo. Y no es que nosotros nos vestimos de Cristo o somos revestidos porque se nos antojó a nosotros o porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No, es por la gracia del Señor, es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y Él nos da la autorización y nos da el permiso, Él nos pone sus vestiduras, pero esto demanda un sentido de permanencia, mis amados. Así que veamos unos cuantos principios de los beneficios de las vestiduras de Cristo. Cuando nos vestimos de Cristo, somos libres, en primer lugar, de nuestros pecados. De nuestros pecados. Y como dijera mi querido hermano, nótese, nótese. No estoy diciendo que somos libres del pecado. Estoy diciendo que somos libres de nuestros pecados. Porque, hermanos, nos vestimos de Cristo en nuestra humanidad, pero en este ambiente, en esta atmósfera terrenal, en este ion, en este tiempo, en esta era, aún el pecado sigue presente. Y va a seguir presente el pecado porque el maligno, el demonio, está presente. Y va a seguir presente el pecado porque aún el Señor, Dios, no ha regresado por segunda vez para levantar a su pueblo. Así que el pecado va a estar ahí, las tentaciones van a estar ahí, pero cuando nosotros nos revestimos de Cristo, somos libres de nuestros pecados. ¿Entiende eso, hermanos? ¿Entiende lo que está sucediendo aquí? Que al revestirnos de Cristo, Él nos hace libres, nos hace completamente libres, porque somos cubiertos por su justicia, no por la nuestra. No. Somos cubiertos por la justicia de Cristo. Este es un término legal y dice que Cristo, Dios, nos imputa su justicia, es decir, nos pone a nuestra cuenta, nos carga a nuestro favor su justicia, y por eso somos libres del pecado, porque Él ya pagó la deuda en la cruz. Usted y yo estábamos, como dicen aquí mis hermanos mexicanos, no estábamos endrogados, estábamos súper endrogados, refiriéndonos a las deudas. Estábamos demasiadamente endeudados, estábamos, como dice aquí en este país, en una bancarrota completa. Pero el Señor viene y salda esa deuda y pone ceros al lado derecho. Pone valor
valía a tu vida y a la mía. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Entonces, en primer lugar, cuando nos vestimos de Cristo, nos hace libres de nuestros pecados por su justicia. En segundo lugar, nos hace libres de su propia ira. Y tal vez alguien diga, pero sí, Dios es amor, sí, yo lo sé. Y precisamente porque Dios es amor, Dios no puede mantenerse indiferente ante la rebeldía, la soberbia y el pecado de su creación. Y Él tiene que manifestar su ira. Y esa ira es santa. Mis hermanos, el Señor está airado con el pecado, profundamente airado. Imagínense, le voy a dar una ilustración pequeñita. ¿Cómo usted y yo como padres nos airamos cuando nuestros hijos no obedecen, verdad? Cuando hacen todo lo opuesto a lo que les estamos diciendo para su bien, no para el nuestro. Y nos airamos. Y nos ponemos supremamente airados. Imagínense la ira de Dios, esa ira santa, cuando ve que su creación, que Él la creó de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza, se está desviando, le están desobedeciendo. Hermanos, la misma palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo dice Romanos 1:18. Y allí mismo en la primera carta a los Romanos encontramos que en este mismo momento, en este mismo siglo, en este tiempo, ahora, en este presente, Dios está revelando, manifestando su ira contra el pecado. Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entrega a pasiones desordenadas. Dios los entrega a una muerte reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces allí en Romanos, en el verso 24, en el capítulo número 1, en el verso 24, verso 26, verso 28, dice 3 veces el Señor, Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega. ¿Por qué? Está manifestando la ira. ¿Quieren revolcarse en el barro? Entonces dejémoslos ahí. Que se revuelquen en el barro, en la miseria, en el lodo, en ese lodo cenagoso. Allí vino Cristo, Dios, a redimirnos, a salvarnos de ese pecado, y sin embargo muchos lo rechazan. Terrible, mis amados. Y esos, como dice el apóstol Pablo, éramos muchos de nosotros que lo rechazamos. Entonces esa es la ira de Dios que se manifiesta ahora en este presente, pero cuando nos revestimos de Cristo somos libres de su ira en este momento, y en segundo lugar somos libres de la ira venidera, porque esa sí va a ser terrible, hermanos, el día de la ira del Señor, donde Él juzgará y condenará. Ahora estamos en un periodo de gracia, de manera que cuando nos revestimos de Cristo, en primer lugar, nos hace libres de nuestros pecados. En segundo lugar, somos libres de la ira de Dios. Y en tercer lugar, nos hace libres del poder del diablo. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay muchos que no les gusta que los pastores, los predicadores, toquemos estos temas. Pero hermanos, la palabra de Dios yo no la puedo eludir, y esta iglesia Revive es una iglesia bíblica, centrada en las verdades eternas de Dios, y a mí se me va a demandar un día por no predicar la verdad, así que es mi responsabilidad hablarles de estas cosas. Hermanos, cuando nos revestimos de Cristo, somos libres del poder del diablo. ¿Saben por qué? Porque estábamos en esclavitud. Yo no soy esclavo, sí, cuando estamos cometiendo pecado de una manera indiscriminada, conscientemente, entonces somos esclavos, estamos en esclavitud, estamos en cautividad, estamos en un encarcelamiento y estamos bajo un poder
maléfico. A muchos no les gusta esto, pero tienen que entender que cada vez que obstinadamente una persona resuelve pecar, se está poniendo debajo de un poder, y ese poder es el poder de Satanás, el poder del diablo. No tiene otro nombre, si quiere díganle Lucifer, pero lo mismo. Es esclavitud, cautividad, encarcelamiento. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, reconocemos que Él es el Dios, el Señor de mi vida. Vemos la obra portentosa de Cristo en la cruz. Entonces nosotros, por la gracia del Señor, somos revestidos de Cristo. Y uno de los beneficios de las vestiduras de Cristo es que nos hace libres del poder del diablo. En cuarto lugar, nos hace libres del infierno. Castigo eterno. Esto es otro. Este es otro punto. Que incluso muchas iglesias no creen en el infierno. Dicen, no, es imposible que un Dios lleno de amor vaya a condenar eternamente. No, lo que va a suceder es que van a ser destruidos. No. Si alguien habló del infierno, fue el mismo Señor Jesucristo. En los evangelios el que más habla en toda la Biblia es Cristo del infierno. ¿Por qué? Porque Él sabe que es verdad, que existe, y que ese es un lugar no de un momentito, es eterno. Es eterno, el castigo eterno. Mis amados, vestirnos de Cristo quiere decir que nosotros nos ponemos en la posición correcta y vestidos de Cristo y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que vestidos del nuevo hombre, hermanos, y voy a recordarles los 4 puntos rápidamente. Entonces, nos hace libres del pecado, de la ira de Dios, del poder del diablo y del infierno. Sí, mis amados, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, que es el que estamos compartiendo en esta mañana. Siguiente. Cuando nos revestimos de Cristo, mis amados, entendemos en primer lugar la grandeza del amor hacia nosotros, la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Y en segundo lugar, valoramos infinitamente la herencia que nos espera. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? El reino de Dios. El reino de Dios, mis amados. Miren, mis hermanos, miren lo que hizo Cristo en la cruz. Déjenme ilustrarlo de una forma fácil. Cristo viene y nos reconcilia con el Padre. Cristo pone una mano en el hombre y la otra mano en Dios. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué hizo Cristo cuando se estaba crucificando por su propia voluntad? Estaba reconciliando al hombre con Dios. ¿Entiende? ¿Entiende, hermano, la obra de Cristo de esa manera sencilla? Sin Cristo no hay reconciliación. El verdadero significado de una vida renovada está en entender y en razonar, hermanos, entender y razonar acerca de las verdades eternas para vivir en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Hermanos, les compartí 4 beneficios. Ahora déjenme compartirles algunas verdades eternas cuando nosotros nos vestimos apropiadamente de Cristo. Y la primera de esas verdades eternas es que no pertenecemos al hombre viejo, sino al nuevo hombre, Cristo. Hermanos, ya no pertenecemos a ese viejo estilo de vida. Ahora estamos en una nueva posición, porque a Cristo le plació venir y hacerse uno como nosotros y trasladarnos de ese mundo de tinieblas y de oscuridad en el que vivíamos y ponernos en la luz admirable de Dios. Hermanos, ¿hay alguien aquí que le quiere decir al Señor gracias?
Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Miren, hermanos, lo que el mismo Señor Jesucristo, cuando le escribe a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, y le dice a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico y que te has enriquecido, pero no eres más que un pobre, miserable, ciego, pobre y desnudo. Y le dice: yo te recomiendo, yo te sugiero que de mí compres vestiduras refinadas. Hermanos, a veces, al igual que la iglesia de la Odisea, ellos pensaban que no necesitaban nada y eran pobres, miserables, ciegos y estaban desnudos porque no tenían a Cristo. Esa es la falsa religión o la religiosidad. Vivir una religión externa de apariencia. No, mis hermanos, la verdadera religión pura y sin mácula, como dijo el apóstol Santiago, es la que vivimos aquí en nuestro corazón, la que ha producido una transformación y un cambio en nuestra vida interior. Hermanos, debemos tener un equilibrio o una simbiosis en cuanto a honestidad versus integridad. Déjeme decirlo esto: honestidad muestra lo que yo hago, integridad muestra lo que yo soy. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Miren, hermanos, si usted no lo ha visto de esta manera, se lo voy a ilustrar rápidamente. Una persona va a un banco a retirar $1000. Va con el cajero le dice: voy a ponerle sus $1000 en un sobre. Sí, por favor, le pone los $1000 en el sobre. Esa persona sale, se sube al carro, saca el dinero y cuando empieza a contarlo, ve que tiene 1500. Esta persona honesta se regresa y lleva y le dice al cajero: mire, usted me dio $500 de más, aquí se los regreso, no son míos. Todo en el banco, todo el mundo dice: qué persona tan honesta. Pero esa misma persona, en la casa es un mentiroso. Cuando se encierra, ve pornografía. En su trabajo roba. No hay simbiosis, no hay equilibrio, no es íntegro. Y hermanos, la honestidad y la integridad no se pueden separar. Honestidad muestra lo que yo hago. Integridad muestra lo que yo soy. Y cuando hay armonía, cuando hay dualidad en estas dos cosas, entonces, hermanos, simplemente todo lo que yo hago es honesto porque internamente soy íntegro y está mostrando lo que yo soy. ¿Me entienden? Muchos pueden ser honestos pero no íntegros. Y no podemos separar la honestidad e integridad. Deben caminar juntas. Por eso estoy diciendo que hay una simbiosis entre ellas. Son inseparables. No es coherente, mis hermanos, separarlas. Es una contradicción en todos los sentidos, como personas, como redimidos y como revestidos de Cristo. Es una contradicción. Y hoy, en la Iglesia Universal, en todo el mundo, hay muchos cristianos que son una contradicción. Oh sí, mis hermanos. Aquí el domingo todos somos santitos. Somos justos y verdaderos. Pero después, muchos o algunos llevan una vida doble. No están mostrando honestidad ni integridad. Hermanos, que en todo momento y en todo lugar reflejemos que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, que caminamos en honestidad, pero en integridad, y que lo que hago es por lo que yo soy. No estoy viviendo una vida de apariencias, simplemente estoy reflejando
lo que internamente, en lo privado, como dice mi amada, en lo secreto es lo que yo estoy viviendo. Miren, mis hermanos, veamos cómo lo dice Colosenses, capítulo 3, a partir del verso número 10. Y allí voy a permanecer en Colosenses 3, desde el 10 hasta el 14. Dice, y vestíos, perdón, me quedé con Efesios 4:24. Efesios 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va ¿qué? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué interesante, nuevamente, Génesis 1:26-27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que estamos viendo aquí, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuál conocimiento pleno? En primer lugar, mire lo que dice el siguiente verso, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escitas, siervos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, renovando el conocimiento pleno para llegar al conocimiento verdadero de Cristo, tu Redentor y el mío, tu Salvador y el mío, tu Rey y el mío, tu Señor y mi Señor. Hermanos, déjenme presentarle para ir concluyendo un paralelo entre Efesios 4:24 y esta porción de Colosenses 3:10. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en el 3:10 de Colosenses dice, y revestidos del nuevo. Miren el contraste, vestidos del nuevo hombre, y aquí dice en Colosenses, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Nos vamos renovando en qué? Número 2, nos vamos renovando en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay 3 atributos que muestran el ser de Dios: justicia, santidad y verdad. Solo Dios es justo, solo Dios es santo, 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 y solo Dios es verdadero. Pero a Cristo, al Señor, a Dios, le plació manifestar esos atributos. Estos son de los atributos que los teólogos llaman atributos comunicables de Dios, pero no en la misma esencia. No. Cuando digo atributos comunicables de Dios, lo estoy diciendo en el sentido de la manifestación, porque número 1, la justicia solo es de Dios. Él solo es justo, y la misma palabra lo dice, que justo no hay ni uno. Pero nosotros entonces manifestamos la justicia de Dios. Y por eso su palabra nos dice, seamos justos. No por nosotros, sino porque cuando nos revestimos de Cristo, empezamos a manifestar su justicia. Número 2, la santidad. Hermanos, mostrémonos santos. Y aquí quiero decirle que nosotros debemos revelar la santidad de Dios en relación con el hombre. La perfección de la santidad de Dios brilla en un esplendor, hermanos, inconfundible. Y la santidad de Dios también la llaman muchos teólogos la majestuosa santidad de Dios. Nosotros no podemos manifestar en ese mismo sentido la santidad de Dios, porque ese es un atributo inherente de su propio ser de Dios, pero Él nos permite que la mostremos por sus vestiduras que ahora nos ha regalado para que nos vistamos de Cristo. Su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, estamos manifestando la santidad de Dios. Y en tercer lugar, la verdad. Seamos verdaderos. Seamos verdaderos, hermanos. Seamos originales. No llevemos una vida doble. Así como somos aquí, así tenemos que ser en la calle. Así mismo tenemos que ser en nuestro hogar.
si nos falta, porque todos los días nos va a faltar, pues venga en arrepentimiento y fe al Señor y pídale que lo llene de toda justicia, santidad y verdad. Hermano, recuerde la simbiosis de honestidad e integridad. Lo que yo hago versus lo que yo soy. Si vamos a ser honestos, tenemos que ser íntegros. Este es un principio. Hermanos, eso es un principio espiritual. Quiero ser honesto, tengo que ser íntegro, porque no se pueden separar. ¿Cuáles son las vestiduras que debemos portar? ¿Cuáles son esas vestiduras que debemos portar, mis amados? Allí mismo en Colosenses, en el verso número 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Miren eso, hermanos, como escogidos. Una vez más, la palabra nos dice, cada uno de nosotros estamos en Cristo, no porque nosotros lo escogimos a Él, sino porque Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos hizo un pueblo escogido de Dios, para que seamos un pueblo santo, que reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por tanto, hermanos, ¿cuáles son las vestiduras? 7. Y aquí están: santidad, amor, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La primera, estos son los mismos 3 atributos de justicia, santidad y verdad de Dios. Santidad, está bien claro, el amor pertenece a la verdad. Y a partir de la vestidura número 3, que es misericordia, nos habla de la justicia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es humilde, Dios es mansedumbre, y Dios es manso y Dios es paciente. ¿Por qué? Porque esas son las virtudes del atributo de la justicia. Y nosotros nos hemos vestido ahora de Cristo en toda justicia y santidad de la verdad. Por tanto, nosotros tenemos que caminar en santidad, tenemos que vivir en amor, tenemos que reflejar la misericordia y la bondad de Dios. La bondad, Dios, Él es bueno en el sentido metafísico de la palabra, hermanos, que significa absoluta perfección y perfecta felicidad en sí mismo. Hermanos, Dios no necesita de nosotros para ser feliz. No, porque Él es la absoluta perfección. Él es bueno porque Él es perfecto, pero a Él le ha placido comunicar ese atributo a nosotros para que lo manifestemos, para que usted y yo hoy podamos vivir en ese mismo gozo y en esa misma felicidad que nos proporciona Dios. Pero tenemos que revestirnos de Cristo. ¿Cuál es la finalidad de ponernos estas vestiduras? En el verso 13 de Colosenses también lo dice. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el verso 14: y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor. Hermanos, mire que en el texto, en el verso número 13, 2 veces nos dice unos a otros, unos a otros. Mire el contraste con un solo llamado que dice contra otro. ¿Qué prevalece? Matemáticamente, ¿qué es mayor? ¿2 o 1? 2. Y 2 veces nos dice que seamos perdonadores y que nos soportemos. Debemos soportarnos unos a otros. Y el contraste es, ¿por qué? Porque tenemos que dejar la queja, el lamento, estar a toda hora mirando la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en nuestro propio ojo, como dijo el Señor. No estemos a toda hora mirando las cosas malas de la otra persona. Miremos las cosas buenas. Soportémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, mis amados.
La finalidad va en dos direcciones. La primera en el campo horizontal y la segunda en la comunicación vertical. Hermanos, yo tengo que decirlo. Si usted no tiene una buena comunicación vertical, si usted no tiene una buena comunicación con el Señor, si usted no tiene una relación íntima con el Señor, sus relaciones horizontales, las relaciones con sus amigos, parientes, familiares, con su cónyuge, con su pareja, no van a ser diferentes. Oh, no, 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 mis amados. Cuando tenemos una relación directa con el Señor, eso nos permite que seamos perdonadores y que nos soportemos. Esa es la clave. Por eso la finalidad es que nos vistamos, hermanos, apropiadamente. Y voy a finalizar el mensaje con Romanos 13, 14. Y dice: andemos como de día, honestamente, en integridad. ¿Se acuerdan? La palabra dice honestamente porque presupone que una persona honesta es aquel que camina en integridad. Andemos como de día, honestamente, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y aquí nuevamente el concepto de honestidad y de integridad. Honestidad, todo lo que yo hago; integridad, todo lo que yo soy. Las cosas de hacer, hermano, lo que yo hago, dice que no andemos en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, todo lo que es interno, lo que yo soy, no en contiendas y en envidias, no en pleitos. Y termina el verso 14 diciendo: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, recuerden, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esta última porción: andemos como de día, honestamente, vestidos del Señor Jesucristo. No hay otra manera de poder andar, caminar como de día, con transparencia, con honestidad, con integridad. Tenemos que mantener las vestiduras espirituales, las internas, las de Cristo, las que Él nos ha regalado a través de su muerte sacrificial en la cruz, para que le adoremos, le exaltemos, le glorifiquemos y mostremos su amor y misericordia a todos los demás. Amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta fielmente de acuerdo a tu palabra escrita y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y yo te ruego, Padre amado, en el Hijo, en el Espíritu Santo, Señor, que todos nosotros atesoremos estas verdades eternas, que andemos como de día, honestamente, Señor. Sin importar dónde estemos, sin importar que estemos en medio de personas que no me conocen, todo el tiempo debo reconocer y recordar, como dice tu palabra: sobre ti fijaré mis ojos, que tus ojos siempre están puestos sobre cada uno de los que tú has llamado y tú has elegido para santificarnos en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu. Que caminemos siempre como de día, honestamente, y que siempre estemos vestidos de ti, mi amado Señor, Redentor y Salvador y Rey venidero, mi amado Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu único Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, mis amados. Que el Señor les guarde y les fortalezca hoy, mañana y siempre. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones.